Hemos estado viendo qué dice la Biblia sobre el Papa de Roma, esta figura tan importante en la Iglesia católico romana. Y por supuesto esto lo decimos y lo explicamos y lo enseñamos con amor por nuestros amigos y familiares católicos romanos, pero también con amor por la verdad del Evangelio. Estuvimos hablando de la visita que ha tenido a España, los nombres que se le atribuyen al Papa. Vimos qué dice la Biblia sobre el Papa de Roma, vimos que no enseña nada sobre esto, pero es más, lo que vamos a ver que enseña dice en contra del papado. Vimos la figura de Pedro en el Nuevo Testamento, vimos Juan 21:15 cuando Cristo le dice a Pedro, pastorea mis ovejas. No le estaba diciendo que fuera el pastor universal de toda la iglesia. Vimos Mateo 16:18 cuando Cristo le habla a Pedro y qué significan estas palabras. Vimos cómo al final mucho de lo que están enseñando es que han metido ya sus enseñanzas y no están extrayendo y viendo lo que dice la Biblia, sino lo que yo quiero que diga la Biblia. Eso es muy distinto. Cuando intentamos meter nuestras ideas a la Biblia, cuando yo tengo ya mis ideas formadas y quiero que la Biblia diga lo que yo quiero que diga. Entonces así cualquier doctrina se puede enseñar, cualquier herejía se puede enseñar cuando yo voy a la Biblia para que diga lo que yo quiero que diga. Vimos la semana pasada una breve historia del papado desde los primeros siglos hasta el día de hoy. Vimos también pues, algunas cosas que han ocurrido en la historia. Acabamos esta breve historia del papado. Vimos también la doctrina de la infalibilidad papal, de cómo ellos enseñan de que el Papa en ciertos momentos es totalmente infalible, lo cual es algo que no se debería decir de ningún hombre, porque solo Dios, solo su palabra, solo el Espíritu Santo, solo Cristo es infalible. Y nos quedamos la semana pasada con una pregunta que para algunos puede sonar chocante, pero es una pregunta que se han hecho muchos cristianos. Y la pregunta ¿es el papado, es este sistema el anticristo? ¿Es el papado el anticristo? Y ahora os quería poner una pregunta, una pregunta. Vamos a imaginar por un momento. Imaginemos que estamos un domingo aquí o hoy mismo, se abren las puertas por ahí y entra un hombre joven, todo rapado, toda la cara llena de tatuajes. Los tatuajes dicen 666. Aquí tiene un tatuaje que dice adoro a Satanás, una cruz invertida, todo lleno de tatuajes, toda su camiseta habla que soy satánico, vestido de negro, entra por ahí toda la cara llena de piercings y de pendientes por todas partes, sus tatuajes todo dice adoro a Satanás, y entra por ahí, y entra aquí y se sienta y pide hablar y dice que quiere que, pues, a ver si puede hablar un día a la iglesia y comienza a deciros que le acompañéis a una nueva enseñanza que él cree, a adorar a un nuevo ser, a adorar a Satanás. Yo creo que la gran mayoría diría muchas gracias, pero no queremos nada contigo. No queremos escucharte, no queremos escuchar lo que vas a decir. No queremos adorar al Dios que tú adoras. No queremos nada así. Pero imagínate que la persona que entra no es este hombre. Si no entra otra persona con traje y con corbata, entra con muy buenos modales, entra con un vestido impoluto, al hablar, pues nos hace saber o escuchamos que ha estudiado que tiene 4 doctorados académicos en los 4 mejores seminarios teológicos de todo el mundo, es educado, es amable, tiene buenos modales y pide hablar y luego dice, mira, te da una palmada en la espalda, te habla con muy buenos modales y te dice, mira hermano, quiero que vengas conmigo un día a adorar
al Dios que adoro, que esa Biblia que tú lees no es la mejor enseñanza, quiero que vengas conmigo a adorar a este nuevo Dios que te quiero enseñar. ¿Qué sería más peligroso, el primero o el segundo? Los dos son peligrosos, pero ¿en cuál es posible que más cristianos o más personas caigan? En el segundo. ¿Qué sería más peligroso hoy? Si yo tengo aquí una botella de Coca-Cola en la que dentro hay veneno, o una botella que dice claramente aquí veneno, veneno, veneno. ¿Cuál es más peligrosa? La de Coca-Cola, que dentro hay veneno. Ahora, ¿de verdad piensas que Satanás va a intentar engañar a los cristianos profesantes vestido de Satanás? No es tan tonto. No es tan tonto para hacer eso. Satanás lleva muchos años de historia de engaño. Ahora no viene con forma de serpiente como vino a Eva. Ahora él nos dice la palabra del Señor, que vamos a verlo, se viste como ángel de luz. No es tan tonto para venir con vestido de lobo. Las ovejas siempre saldrán corriendo cuando vean al lobo, pero ahora viene vestido de oveja. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque muchos, incluso verdaderos cristianos, ven el papado y dicen, ¡oh, qué bonito! ¡Cuánta piedad! ¡Cuánta religión! ¡Cuánto amor! ¿Pero qué dice la palabra de Dios? Eso es lo que tenemos que mirar. Segunda de Corintios 11, 13 al 14 y 15, voy a leer el texto. Ya se avisaba en el Nuevo Testamento de que vendrían personas, mira cómo los describe el apóstol Pablo, 2 Corintios 11, 13 al 15, porque estos son falsos apóstoles, no son satanistas, no son paganos, son apóstoles falsos. Se dicen apóstoles, pero son falsos, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Claro, se disfrazan. Y no es maravilla, dice Pablo, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que Satanás no viene vestido de Satanás. No viene con, no estoy diciendo que tenga cuernos y rabo, pero no viene con cuernos y rabo. Viene disfrazado como ángel de luz. Así que no es extraño, versículo 15, si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Mira lo que dice 1 Timoteo 4, 1 al 3. Pablo le escribe a Timoteo, que era pastor, y le avisa, van a venir falsas enseñanzas, falsos maestros, y mira cómo son, mira lo que van a hacer. Dice, el Espíritu dice claramente, 1 Timoteo 4, que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Apostatar no es alguien que viene vestido de o alguien que dice adorar a Satanás. No, es alguien que dice adorar a Dios, pero deja la adoración a Dios. Es alguien que se suponía que estaba dentro, pero sale de nosotros porque no era de nosotros, como dice el apóstol Juan. Algunos apostatarán de la fe, abandonarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó. 1 Timoteo 4, 1 al 3, habla de una futura apostasía que vendría, habla de gente que serían hipócritas, que tendrían la conciencia cauterizada, prestarían oído a espíritus de engaño, y nombra específicamente dos prohibiciones que impondrían. ¿Qué dos cosas dice? Prohibirán casarse, celibato. Y la otra cosa, impondrían ayunos obligatorios. Es exactamente 2000, años antes, muchos siglos antes de que la Iglesia Católica Romana impusiera estas cosas, ya estaba el apóstol Pablo profetizando que esto ocurriría. La Iglesia Católica, por medio de los papas, impone las dos: celibato obligatorio para todo el clero, para todos curas, sacerdotes y monjas, y ayunos obligatorios para toda la población. La Biblia habla del ayuno como una disciplina que un cristiano puede y que debería tener, pero nunca que debe ser obligado, sino algo que surge de nuestro deseo de adorar al Señor. Nada que fuera obligado por el liderazgo de la Iglesia. El libro del Apocalipsis también habla de la gran ramera. Así que hemos visto
Hemos visto 2 Corintios que habla de que obreros vienen, se visten como ministros de justicia, pero en realidad no lo son. Así que el más peligroso no es el satanista que entra a decir vamos a adorar a Satanás, sino aquel que va vestido y aquel que parece ministro de justicia, pero te quiere llevar también a adorar al que no es Dios. 1 Timoteo 4 habla de que vendrían personas que impondrían celibato, impondrían ayunos obligatorios. Luego el libro de Apocalipsis habla también de un sistema de maldad, el sistema del anticristo, también ahí se le llama la gran ramera, la gran prostituta, y dice que esta gran ramera estaba en la ciudad de Roma. Habla de una ciudad de 7 montes, Apocalipsis 17:9. Y esa ciudad de 7 montes históricamente ha sido Roma. Y luego también en Apocalipsis 17 habla de la ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. ¿Y cuál era la ciudad que reinaba sobre los reyes de la tierra? Cuando Pablo escribió eso, cuando Juan escribió el Apocalipsis, en el año 90 seguramente, después de que Nerón ya hubiera matado a muchos cristianos, esa ciudad era Roma, era el imperio romano. Así que el libro de Apocalipsis también apunta a Roma como la sede de la gran ramera. Vamos a ir a 2 Tesalonicenses, creo que quizá lo tenéis aún, el texto que hemos leído. Este texto habla de un sistema anticristiano que vendrá, incluso una persona o una serie de personas que vendrían y serían llamados el hombre de pecado. Esto, en cuanto a últimos tiempos, hay personas que hablan de anticristo como una persona que vendrá en el futuro. Hay otros también que creen de anticristo como un sistema anticristiano que reina en este mundo. Y 2 Tesalonicenses 2, del 3 al 12, muchos han identificado a este hombre de pecado y a este sistema como la Iglesia de Roma y el papado. Mira lo que dice, vamos a leerlo un poco. En primer lugar vemos en este texto, 2 Tesalonicenses 2, del 3 al 12, que surge dentro de la iglesia visible. No es un pagano que quiera atacar la iglesia, no es un satanista que esté orando para que la iglesia cristiana se destruya. Es alguien son gente que ha salido de dentro. No eran de dentro, estaban dentro de la iglesia visible, se hacían llamar cristianos, pero no eran verdaderos cristianos. Y por eso, versículo 3 dice que vendría la apostasía. El apóstol Pablo está escribiendo a los tesalonicenses, seguramente por los años 50, 60 después de Cristo, y dice, la venida de Cristo aún no es inminente, porque tiene que venir la gran apostasía. Apostasía, como decimos, no es alguien de fuera que ataque el cristianismo, es alguien de dentro que ataca desde dentro. Es alguien de dentro que no era verdadero hijo de Dios, que no era verdadero cristiano, pero que daba la impresión de que sí y ataca desde dentro. Así que vemos que surge esta apostasía dentro de la iglesia visible. Y en el sistema del papado tenemos eso exactamente. No venían de fuera, no eran religiones de Normandía, ni de los norte de Europa, ni religiones de África, no, era lo que se llamaba el cristianismo. Surgió dentro de la iglesia visible. En el punto 2 también vemos que ya estaba desarrollándose en tiempos apostólicos. Ya había en tiempos apostólicos ciertas cosas que se iban desarrollándose y por eso Pablo le dice a Timoteo que gente vendrá que prohibirá casarse, que mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó. Había ciertas religiones gnósticas en los tiempos de los apóstoles que hablaban de todas esas cosas, que si no te casabas eras superior a los demás, como enseña ahora la Iglesia Católica, que el sacerdote está por encima de los demás. ¿Por qué? Porque él no se ha casado, porque él nunca ha tenido relaciones, lo cual en muchos casos sabemos que no ha sido así. Porque él está por encima de los demás, porque está casado con Dios, cuando la Biblia nunca ha dicho que el no estar casado sea nada superior al estar casado.
Entonces, estas ideas estaban ya desarrollándose en tiempos apostólicos. También aquí nos dice que todo esto crecería gradualmente durante siglos. Mira lo que dice el versículo 7. Ya está en acción el misterio de la iniquidad. Ya estaba en acción y seguiría creciendo. Ahora, también otro punto de lo que vemos aquí es que este hombre de pecado, este anticristo, reclamaría autoridad espiritual extraordinaria. Mira lo que dice el versículo 4. Se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Lo que hace el papado, mira algunas imágenes. Reclama autoridad, es objeto de culto, está tomando el lugar de Dios. Mira ahí las miles, millones de personas en la Plaza Cibeles adorando a un hombre. Muchos dirán, no, por supuesto, no adoraban a un hombre, estaban adorando a Dios y iban por un hombre. Iban por un hombre. Es objeto de culto. Y reclama autoridad espiritual extraordinaria. Hemos visto los nombres que se le atribuyen. Vicario de Cristo. Hemos visto los nombres de sumo sacerdote. Hemos visto los nombres de incluso títulos de rey espiritual. Hemos visto títulos que solo deberían de dársele a Dios como Santo Padre, su santidad. Por eso, es lo que dice aquí, se levanta contra todo lo que se llama Dios, es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Eso es lo que está haciendo el papado, sentándose en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Claro que no lo hacen abiertamente, no son tan tontos. Recuerda, Satanás no es tonto para que el Papa salga mañana y diga, yo soy Dios, adorarme. No va a ser así. Satanás no es tan tonto. Porque si fuera así, muchos dirían, ah, no, y abrirían los ojos. No es tan tonto Satanás. Viene como ángel de luz, se disfraza con un vestido de piedad y de justicia. Tendrán apariencia de piedad, dice Timoteo, pero negará en la eficacia de ella. Si fuera alguien que solo busca honrar a Dios, que solo busca que Dios tenga toda la gloria, ¿por qué es que reúnes a tanta gente para celebrar tu venida? Para celebrar que tú has venido a España. Porque es que permites que tú vayas vestido de blanco, blanco puro, impoluto, y todos estén ahí celebrando tu venida, adorándote a ti. Si quieres que todos adoren a Dios, no permites que se te llame con estos nombres, etcétera, etcétera. Así que por eso hice la ilustración del principio. Alguien puede ver y decir, pero si sus palabras parecen palabras de un cristiano. Pero no te dejes engañar por las palabras. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y lo que reclama la posición del papado es autoridad espiritual extraordinaria. Que Él es el Rey universal de la Iglesia. Ahora, nos dice también que este hombre de pecado del que habla en Tesalonicenses, en 2 Tesalonicenses 2, produce una gran apostasía. Produce que muchísimas personas se alejen del verdadero cristianismo. Y no es esto lo que dijimos que pasó a partir del año 325, a partir de que Constantino oficializó la Iglesia, a partir de que los papas comenzaron a controlar más y más, hubo una gran salida, un gran abandono de la palabra de Dios. Y eso dio paso a la edad medieval, a 1000 años de oscuridad. La edad medieval en los que incluso el desarrollo del hombre fue hacia atrás, no hacia el hombre, no hacia adelante. Si miras desde el año 400 más o menos hasta el año 1500, en Europa se fue hacia atrás. No se avanzó nada, todo fue hacia atrás. ¿Por qué? Porque el ser humano, en vez de ir a la palabra de Dios, estaba confiando en papas, sacerdotes,
había creído la mentira. Produce una gran apostasía. Pero hay algo interesante también. Dice el versículo 6, y ahora vosotros sabéis, o sea, ha hablado Pablo de este hombre de pecado que va a venir. Pablo está escribiendo en el año 60 después de Cristo. Ha hablado de este hombre de pecado que va a venir. Y Pablo dice, vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Dice, ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene. Muchos comentaristas creen que el imperio romano frenaba inicialmente todo lo que es este sistema anticristiano del papado. ¿Por qué? Porque no podían tener el poder, porque el imperio romano eran los que tenían el poder. Como vimos la semana pasada, cuando el imperio romano cayó, ¿qué ocurrió con muchos de estos hombres, de estos líderes de las iglesias que querían el poder? Se pusieron en los lugares de los emperadores del imperio romano. Entonces, muchos comentaristas creen que vosotros sabéis lo que lo detiene, este ente que lo detiene, o que también dice el versículo 7, sino que hay quien al presente lo detiene, que eso se refiere al imperio romano. Que mientras estuviera el imperio romano, este hombre de pecado, este sistema gubernamental de pecado, este sistema del anticristo, un sistema del papado anticristiano, no iba a estar hasta que el imperio romano desapareciera. Y que cuando desapareció el imperio romano, ya el sistema anticristiano del papado comenzó a tener todo el predominio. Y que este sistema permanecería ¿hasta cuándo? Hasta la venida de Cristo. Y dice el versículo 8, y entonces, cuando el imperio romano, si como muchos comentaristas creen que el imperio romano fue quitado de en medio, entonces se manifestará aquel inicuo. Y ese inicuo para muchos es el papado, el sistema del papado, un sistema anticristiano. ¿Por qué? Y lo repito, porque Satanás es muy astuto. El anticristo, el sistema anticristiano, no va a venir de una manera que sea claramente distinguible por todo el mundo. No, muchos serán engañados. Viene vestido de piedad, con una apariencia de piedad. Pero sabemos que permanecerá hasta la venida de Cristo. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Ahora, eso es una de las interpretaciones de este texto, que este hombre de pecado, este sistema anticristiano del anticristo, se refiere a el papado, a toda la iglesia, a todo el sistema de la Iglesia de Roma. Otros, que también puede ser una buena interpretación, creen que esto será un hombre que vendrá en el futuro, que será el anticristo. Pero sea de una o de otra manera, sabemos que el sistema del papado es anticristiano, va en contra de lo que Cristo estableció. Entonces, eso es la base bíblica. Hay estos textos que hemos dicho que nos hacen nos indican que el sistema del papado, el sistema de la Iglesia Católica de Roma es anticristiano. No es cristiano, no se basa en la palabra, es anticristiano. Es más, mira estas imágenes que he puesto antes. ¿Ves cosas parecidas en el Nuevo Testamento? ¿Ves al apóstol Pedro vestido de blanco, yendo por ahí saludando en su papamóvil por las calles de Roma, por las calles de Jerusalén? Para nada. Ves a Esteban siendo apedreado, eso es lo que ves. Ves a Pablo predicando en Listra y que lo apedreen después de predicar en Listra. Ves a Pablo y Silas predicando en Filipos y que, como se pusieron en contra de ellos, los apalearon, luego los meten al calabozo de más adentro. Eso es lo que ves. Ves a Pedro siendo metido en la cárcel en Jerusalén, pasando allí la noche a punto de ser ejecutado, y que por la gracia de Dios un ángel viene y lo rescata. Pero ves una iglesia que no está en la hegemonía, que no está en el gobierno, que no está con masas que adoran al líder de esa iglesia. Y cuando ves esto,
no te hace, y lees la palabra de Dios, ves que son dos cosas completamente opuestas. Y ahora, cuando digo esto, lo mismo se aplica a supuestos líderes evangélicos. Hay supuestos pastores, telepredicadores, evangélicos también, que aunque no tengan quizá la misma popularidad que tiene el Papa de Roma, pero buscan lo mismo y son igual de peligrosos. Eso no es cristianismo, eso es otra cosa. En el neopentecostalismo también ocurre. Hay un tal Guillermo Maldonado, es un lobo, es un hombre como este hombre, se hace llamar apóstol, se hace llamar que hace milagros de muchos tipos y es lo mismo que este hombre. Buscan ellos ponerse en el lugar de Dios. Mira esto es el Vaticano en el funeral de Francisco, el Papa Francisco, o también llamado, como es su nombre real, Jorge Bergoglio. Miles y miles de personas, todos organizados para demostrar la grandeza del sistema católico romano. Allí está en su funeral. ¿Cómo fue el funeral de Pedro? ¿O el funeral de Pablo? ¿Cómo fue el funeral de Esteban? ¿O de Cristo? Esto no es cristianismo, por más que quieran llamarlo así. Y es triste, y por eso debemos de hablar de esto. El cristianismo no está representado por la Iglesia Católica de Roma. Ahora, sigo la pregunta, ¿es el papado el anticristo? Y déjame darte un poco de historia. Antes de la Reforma Protestante, de hace 500 años, ya hubo algunos, o sea, no es que por 1000 años prácticamente no hubo personas que creyeran la palabra de Dios, sino que sí que hubo, lo que pasa es que eran matados, eran ejecutados, eran exterminados. Los valdenses, por ejemplo, llamaron a lo que era el sistema del papado, le llamaron el anticristo. Juan Wycliffe, que era inglés, en el año 1300 también hizo lo mismo. También los husitas, que eran los que seguían la enseñanza de Jan Hus de la República Checa, también hicieron lo mismo. Señalaron al Papa de Roma como un anticristo o como alguien que iba en contra de Cristo. Hace 500 años, aunque en las 95 tesis Martín Lutero solo denunciaba algunos abusos de poder del papado, con el tiempo su posición evolucionó hasta el rechazo absoluto y describió al papado como anticristo. Lutero describe al papado como un hijo del diablo, quien está destruyendo la Iglesia. Y es verdad, en su tiempo, no solamente el papado estaba corrupto doctrinalmente, pero moralmente el sistema del papado era una farsa completa. Uno de los papas que había estado antes era Alejandro Borgia, español, que tenía muchísimas amantes, sus hijos eran los peores de toda la curia, de todo lo que había en Roma, gente malvada, llena de inmoralidad, crueldad. Y ahora, aunque sean mucho más astutos en cómo se presenta el papado y los sacerdotes y los obispos, pero solo tiene que mirar un poco las noticias en España. El País sacó hace 2 o 3 años un reporte que lo pasaron al Defensor del Pueblo de todos los abusos que ha habido de sacerdotes y obispos aquí en España, abusos sexuales a menores, a mujeres y además. Y eso no sale mucho en los periódicos y noticias de España. ¿Por qué? Porque varios canales de comunicación españoles están pagados por la Iglesia Católica Romana. La COPE, entre ellas, y otros son directamente de la Conferencia Episcopal Española. Y otros, pues, son pagados y no van a decir nada. Pero sigue ocurriendo parecido, quizá no con la misma apertura que antes, pero sigue ocurriendo parecido. Y Lutero lo describió hace 500 años. Calvino dijo que queda claro que el pontífice romano se ha apropiado desvergonzadamente de lo que es propio y exclusivo de Dios y de Cristo. No hay duda de que Él es el capitán de un reino impío y abominable. Eso dijo el reformador Juan Calvino, un hombre que Dios utilizó grandemente para que
el país de Suiza y también de Francia y muchos otros pudieran volver a la palabra, volver a la palabra. Ginebra, que era una ciudad llena de pecado antes de que él llegara, cuando él llegó, y después fue una ciudad cambiada y transformada por el poder de la palabra. Pero eso es hace 500 años, hace el siglo pasado. Martin Lloyd-Jones, un pastor en Londres del siglo XX, también veía al sistema papal como el anticristo y dijo: el catolicismo romano es la mayor obra maestra del diablo. Esa frase yo creo que tiene mucha razón. En 6.000 años de historia, la obra maestra del diablo es el catolicismo romano. Dice este pastor: es una desviación tan grande de la fe cristiana y de la enseñanza del Nuevo Testamento que no dudaría, junto con los reformadores del siglo XVI, en describirlo como una apostasía. Esto es algo de historia. Y otra vez, no pensemos que Satanás va a venir con el sistema del anticristo, que es gobernado por él, va a venir con cuernos, rabo y tridente. Va a venir de una forma que sea claramente distinguible. Satanás no va a venir con el número 666 diciendo adórame. No, va a ser mucho más astuto que eso. Satanás no es tonto. Y él se introduce como un lobo vestido de oveja. Él se introducirá, como dijimos, con sus mejores galas, como un ángel vestido de luz. Ahora, nosotros como Iglesia creemos que la Biblia es nuestra suprema autoridad, nuestra única y suprema y nuestra suprema autoridad que está por encima de todo. También como Iglesia tenemos un resumen doctrinal, porque la Biblia no resume todas las doctrinas, entonces hay una confesión de fe que resume una a una las doctrinas que enseña la palabra de Dios. Y tenemos la confesión bautista de fe de 1689 como un buen resumen doctrinal de la enseñanza de la palabra de Dios. Por supuesto, siempre estando la Biblia por encima y cualquier otro resumen doctrinal por abajo. La Biblia es nuestra suprema autoridad, pero también tenemos confesiones y credos que nos pueden ayudar a discernir y a entender mejor la palabra del Señor, pero siempre subordinadas a la palabra del Señor. Y mira lo que dice esta confesión de fe bautista que fue escrita en 1689. El Señor Jesucristo es la cabeza de la Iglesia, en quien, por disposición del Padre, se ha investido de una manera suprema y soberana todo poder para el llamamiento, institución, ordenación y gobierno de la Iglesia. ¿Quién es el que llama a su Iglesia? Llama a las almas a que vengan a Él, Cristo. ¿Quién es el que instituyó la Iglesia? ¿Pedro, el Papa? No, Cristo. ¿Quién es el que ordena la Iglesia, lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer? Cristo. ¿Quién es el que gobierna su Iglesia y ha prometido edificarla? Cristo. Solo Cristo. Y dice esta confesión: ni puede el Papa de Roma ser cabeza de ella en ningún sentido. Nadie es cabeza de la Iglesia sino solamente Cristo. Los pastores de una iglesia no somos cabeza de la Iglesia. Y tengámoslo bien claro, los pastores somos ovejas. Ovejas que pueden liderar al rebaño si se ajustan a la palabra del Señor, pero que no están por encima del rebaño, sino que es Cristo el que es la cabeza y todos somos miembros los unos de los otros. Ni puede el Papa de Roma ser cabeza de ella en ningún sentido, sino que él es aquel anticristo, aquel hombre de pecado e hijo de perdición que se ensalza en la Iglesia contra Cristo y contra todo lo que se llama Dios, a quien el Señor destruirá con el resplandor de su venida. Otra vez, los pastores y hermanos que escribieron esta confesión creían también que este hombre de pecado a que se refiere 2 Tesalonicenses 2 se veía reflejado en el Papa de Roma, en el papado. Y personalmente tengo también esta creencia y esta interpretación de que el sistema del papado de Roma es un sistema anticristiano. Ahora, sé que hay otros buenos creyentes que pueden creer que el anticristo será una figura que no tendrá que ver con religión, o que el anticristo quizá puede venir de otras religiones como el Islam o de otra. Bueno, no voy a entrar a discutir en cuanto a esto,
pero simplemente quería daros la visión histórica de muchos reformadores que creían que el papado es un sistema anticristiano, también lo que dice la Biblia, que encaja también. Ahora, acabando en cuanto a esto, ¿es la Iglesia de Roma una iglesia cristiana? ¿Podemos decir a una iglesia católico romana que es una iglesia cristiana? Pues la respuesta es no. La Iglesia católico romana no es una iglesia cristiana. ¿Por qué? Alguno dirá, ¿por qué? Bueno, ha negado a la Biblia como suprema autoridad. Si alguien no tiene la Biblia como suprema autoridad, si una llamada iglesia no tiene la Biblia como suprema autoridad, entonces, si Cristo ha dicho, mi palabra es la verdad, si los apóstoles dijeron, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, si Pablo dijo, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil, si Cristo dijo al Padre, santifícalos en tu verdad, en la verdad, tu palabra es verdad, y no se establece la palabra como la suprema verdad, entonces no puede ser una iglesia cristiana. También no puede ser una iglesia cristiana porque ha negado la salvación solamente por gracia sin mérito humano. ¿Qué es lo más importante? Es la doctrina de cómo una persona puede estar bien con Dios, cómo una persona puede ser perdonada de sus pecados, cómo una persona puede ser salva. Y si niegas que la salvación es por gracia, sin mérito humano, entonces estás negando todo el Nuevo Testamento. También no es una iglesia cristiana porque ha negado la salvación recibida solamente por medio de la fe. Entonces añade el mérito humano, añade las obras. Tampoco es una iglesia cristiana porque ha negado a Cristo como el único mediador y camino al cielo. Si tú colocas a un hombre, como se coloca al Papa, como el vicario de Cristo, eso es que él es el sustituto de Cristo. Que como Cristo está en el cielo, necesitamos un sustituto y tenemos al Papa. Si enseñas eso, no puede ser una iglesia cristiana. Porque solo Cristo es cabeza de la iglesia y el único sustituto de Cristo que está ahora mismo en el mundo es el Espíritu Santo. No hay otro. No hay otro. Entonces, y también, finalmente, porque ha negado que solo a Dios le pertenece la gloria. Y aquí están lo que llamamos las 5 solas: solo Escritura, solo gracia, solo fe, solo Cristo y solo a Dios la gloria. Desgraciadamente, el catolicismo romano le da a hombres la gloria. Los beatifica, los pone como santos, los viste de blanco y tiene a 1 millón de personas alrededor gritando su nombre. Esa gloria solo le pertenece a Dios. ¿Os acordáis en Hechos? Un hombre que la gente comenzó a gritar y a decir, voz de Dios y no de hombre, Herodes. Herodes se vistió de sus ropas resplandecientes, vino mucha gente y dijo un discurso muy, muy bonito y la gente comenzó a decir, voz de Dios y no de hombre. Y dice que Dios en el mismo momento le envió una enfermedad y dice, por cuanto no dio la gloria a Dios. Voy a nombrar las palabras literalmente. En Hechos 12 dice, al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Eso es lo que pasó con Herodes. Desgraciadamente lo que está pasando con el sistema del papado. Le quitan la gloria que le pertenece solamente a Dios. Por eso la iglesia de Roma no podemos llamarla una iglesia cristiana. Ahora, habiendo dicho eso, ¿puede haber verdaderos cristianos dentro del catolicismo romano? Y ahí la respuesta que tenemos es que decir que sí. Sí puede haber verdaderos cristianos dentro del catolicismo romano que no es una iglesia cristiana. Y dice, ¿cómo puede ser eso? Bueno, gracias a Dios hay Biblias. No le dan mucho valor a la Biblia, no se expone la Biblia ni se explica la Biblia, pero gracias a Dios hay Biblias dentro del catolicismo romano. Y hay personas que Dios puede obrar en ellos y mostrarles que la salvación es solo por Cristo, solo por gracia, solo por medio de la fe, a través de la lectura de la Biblia. Y algunos incluso quizá continúan en el catolicismo romano. Y sí que puede haber verdaderos cristianos dentro del catolicismo romano, a pesar
de la enseñanza católico-romana. Verdaderos cristianos que se quedan dentro del catolicismo romano sin creer lo que enseña el catolicismo romano. Pero sí que puede haber verdaderos cristianos dentro del catolicismo romano. Deberían, y oramos para que Dios les diera la luz para saber que están dentro de una religión falsa y que salieran y conocieran las verdaderas iglesias que predican el Evangelio. Pero sí puede haber personas que a través de la enseñanza o lectura de la Biblia hayan creído solamente en Cristo para salvación y sean salvas no por la enseñanza del catolicismo romano, sino a pesar de la enseñanza del catolicismo romano. Así que quería dejar esto, lo dejamos ya, pero si venís conmigo a 2 Tesalonicenses 2, versículo 13, bastante negativo lo que hemos visto, pero el apóstol Pablo cuando le habla a los tesalonicenses les dice todo esto negativo, pero en el versículo 13 les dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. ¿Sabes qué? Que aunque haya espíritu de engaño en este mundo, aunque haya un hombre de pecado, un anticristo, como lo que está haciendo el Papa de Roma, poniéndose los títulos de Cristo a sí mismo, aunque existe esto, el que ha sido escogido desde antes, el cristiano que ha sido escogido desde antes de la fundación del mundo, que ha sido salvado por Cristo, que ha venido a Cristo por medio de la fe, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, que ha sido llamado mediante el Evangelio para alcanzar la gloria de Cristo, el cristiano estará firme. El Señor lo guardará. Ha sido amado por el Señor. Y por eso dice, acaba diciendo el versículo 17, que el Señor conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Pero el versículo 15 también da un aviso y le dice: estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido. Estad firmes. En medio de todo este engaño, estad firmes. Conocemos a personas que parecían verdaderos cristianos, que parecían que habían recibido a Cristo como Señor y Salvador, pero el catolicismo romano les empezó a hipnotizar. Las imágenes, María, los santos, la grandeza, las catedrales, y desgraciadamente ahora están en el catolicismo romano y han apostatado de la fe. Por eso dice ahí: estad firmes, retened la doctrina. Le decía Pablo a los tesalonicenses: la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra, retén esto, porque hay engaño, hay engaño. Así que, hermanos, en medio de un mundo lleno de engaño, en medio de una religión falsa como el catolicismo romano, que está lleno de engaño y que es un sistema anticristiano, en medio de todo eso, estemos firmes, confiemos en nuestro Señor, que nos escogió para salvación, que Cristo murió por nosotros para salvación, que Cristo nos adoptó, nos justificó, nos perdonó de nuestros pecados, nos está santificando para que estemos en su gloria. Estemos firmes y que el Señor conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Vamos a orar.